Hola a todos. Vamos a bocetar ciertos fundamentos de la psicofarmacología suficientes para empezar a comprender esta ciencia y el tratamiento farmacológico de los trastornos mentales desde el ámbito de la psicología. Como decíamos en el video anterior, los fármacos suelen alcanzar su objetivo a través de la circulación sanguínea, que se convierte entonces en su primer objetivo dentro del organismo. Sabemos además que los fármacos tienen diferentes posibilidades de ingreso, siendo la vía oral la que se elige con mayor frecuencia. En ese caso, el fármaco es captado por la mucosa gastrointestinal y luego debe pasar por el hígado, donde es transformado o inactivado antes de pasar a la circulación. La velocidad de absorción de un fármaco depende del método de administración y, por ejemplo, cuando es captado por las mucosas de la boca, aumenta los niveles plasmáticos más rápido que por vía oral. Es el caso, por ejemplo, de la administración sublingual, que además de la ventaja de la rapidez en la absorción, evita el pasaje por el hígado y con esto la posibilidad de la eliminación presistémica, es decir, de la inactivación de la molécula a nivel hepático. Usamos fármacos en el tratamiento de enfermedades porque pueden ejercer una influencia selectiva sobre los procesos que generan a las enfermedades y con esto aliviar o eliminar los síntomas. Para comprender cómo actúan los fármacos, tenemos que partir de la unidad más pequeña del organismo, la célula, que está separada del medio externo mediante una doble membrana lipídica que permite que la célula tenga autonomía interna. Las células deben estar coordinadas funcionalmente entre sí para que un organismo sea viable y para la supervivencia de las células individuales. Y los intercambios metabólicos entre el interior y el exterior de la célula se hacen mediante proteínas de transporte que son transmembrana. Atraviesan a la membrana plasmática. Funcionan como transportadores de moléculas o de iones o como bombas dependientes de energía, como podría ser la bomba sodio-potasio. Las funciones celulares se coordinan mediante contactos citosólicos o por la transmisión de estímulos que la célula reconoce mediante estructuras especializadas de membrana que son los receptores. Otras sustancias que también transmiten señales químicas son las hormonas que llegan a las células mediante el torrente sanguíneo o el líquido extracelular. El efecto que produce un fármaco deviene en general de cómo interfiere con la función celular. Entre los lugares de acción del fármaco están los receptores. Los fármacos pueden ser agonistas o antagonistas de los receptores. Los primeros tienen afinidad por el receptor y reproducen las respuestas fisiológicas que son mediadas por ese receptor. Los antagonistas también tienen afinidad y se unen al receptor, pero no producen respuesta. Los fármacos pueden también interferir con la función celular mediante la acción sobre los transportadores de membrana. Otra posibilidad todavía de acción es interferir directamente en los procesos metabólicos intracelulares, actuando sobre determinadas enzimas, activando o inhibiendo su actividad. Algunos fármacos actúan en el espacio extracelular, pero aquellos cuya acción es intracelular deben pasar por la membrana plasmática. Como decía antes, esta membrana es una bicapa lipídica que tiene incrustados receptores y proteínas transportadoras. El lado externo de la membrana, lo mismo que el interno, son hidrófilos, pero el interior de la membrana, lo que está entre las dos capas, es hidrofóbico, rechaza el agua. Esto constituye una barrera para la difusión de muchas sustancias hidrófilas. Pero todavía, antes de llegar a la circulación sanguínea, el fármaco tiene que pasar por las barreras que dividen al organismo del medio externo. Estas barreras están formadas por la piel y por membranas mucosas. Entonces, si la absorción es en el intestino, la barrera es el epitelio intestinal. En el caso de los fármacos que actúan en el sistema nervioso central, deben atravesar a la barrera hematoencefálica, cuya función es restringir y controlar el paso de sustancias tóxicas desde el torrente sanguíneo al encéfalo. Es un sistema de protección formado por células endoteliales estrechamente unidas que recubren los capilares del cerebro. Como bloquea el paso de sustancias extrañas, suele evitar también que los fármacos ingresen al sistema nervioso central. Pero esta barrera no es completamente impermeable, porque como sabemos, tanto la supervivencia del organismo como la de las células individuales requieren de cierto comercio con el medio en el que se encuentran. Aunque el sistema nervioso central está más protegido que otros sistemas cuyas barreras están formadas por células con una unión más laxa, las células del sistema nervioso también requieren de intercambios metabólicos con el medio en el que se encuentran.
Así, la barrera hematoencefálica no es completamente impermeable, sino que tiene lo que se llama una permeabilidad selectiva, es decir, permite el ingreso de algunas sustancias que suelen atravesarla mediante proteínas transportadoras que tienen además la capacidad de bombear hacia afuera a las sustancias tóxicas que pudiesen haber ingresado durante el proceso. Otra opción de pasaje por la barrera hematoencefálica es la difusión. Para que una sustancia pueda difundirse a través de esta barrera, debe tener determinadas propiedades físico-químicas. Así, las moléculas pequeñas y liposolubles la atraviesan con más facilidad que las moléculas grandes o las hidrofílicas. Si lo recuerdan, el interior de la membrana es hidrofóbico y dificulta el pasaje de las sustancias hidrófilas, que requieren entonces de proteínas transportadoras para su pasaje. En general, el intercambio de sustancias está regulado por proteínas y enzimas que dejan cruzar elementos esenciales como aminoácidos, glucosa y sustancias neuroactivas. Como todos los fármacos, una vez traspasada la barrera hematoencefálica, los lugares de acción serán los receptores de membrana con una acción agonista o antagonista, y las proteínas y las enzimas induciendo su actividad o bien inhibiéndola. El mecanismo de acción define la actividad de cada psicofármaco para producir el efecto terapéutico. Aunque cada fármaco tiene un mecanismo de acción específico, suelen agruparse en función de similitudes en la forma de actuación. Así tenemos, por ejemplo, a los inhibidores de la recaptación de serotonina o el de los inhibidores de la monoaminoxidasa. El mecanismo de acción de los psicofármacos se vincula a la transmisión sináptica y los procesos sobre los que actúa implican básicamente a enzimas responsables de la síntesis y la degradación de neurotransmisores, al almacenamiento de neurotransmisores en las vesículas sinápticas, a los mecanismos de liberación de los neurotransmisores, a las bombas de recaptación en la membrana presináptica, a los receptores pre- y postsinápticos, a los canales iónicos y a los sistemas de segundos mensajeros. Ya hemos hablado de la absorción de los fármacos. Otro tema importante es la distribución. Ya lo soslayamos, pero conviene repetirlo de una manera más clara. Los fármacos se metabolizan la mayoría de las veces a nivel hepático. Esto quiere decir que mediante un sistema de enzimas, el fármaco original se transforma en sustancias más simples. Algunas de ellas son las que tienen la acción terapéutica y se llaman metabolitos activos. Cualquier sustancia que tenga acción sobre las enzimas hepáticas puede tanto potenciar el efecto de un fármaco llevándolo a niveles tóxicos o bien disminuir sus efectos terapéuticos. Esto es muy importante porque cuando se administran varios fármacos hay que tener en cuenta la interacción entre ellos para regular las dosis. Bien, como ya sabemos, luego del metabolismo hepático se da la distribución a través de la circulación sanguínea. Muchas veces en el plasma sanguíneo, los metabolitos se unen a proteínas que son liposolubles, por lo que tienen más facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica y se acumulan en depósitos grasos con una liberación posterior lenta. La eliminación de los fármacos se da principalmente en el riñón. La absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación son las 4 fases de la farmacocinética, que describe qué hace el organismo con el fármaco. Por otro lado, está la farmacodinamia, que describe qué le hace el fármaco al organismo. Esto incluye a los efectos deseados como a los no deseados. La respuesta del fármaco va a depender de su concentración en los lugares de acción y de algunas propiedades dinámicas como la curva dosis-respuesta, el índice terapéutico, los fenómenos de tolerancia y la dependencia. A medida que vayamos avanzando, nos iremos adentrando más en la neurotransmisión y la acción específica de ciertos fármacos para el tratamiento de los trastornos mentales. Por ahora me despido de ustedes y nos vemos en la próxima clase correspondiente al tratamiento de los trastornos psicóticos. Les agradezco su atención. Soy Gabriela González Alemán.